Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y vamos a leer en el segundo libro de los Reyes, número 14. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14. Y vamos a leer el verso número 24. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, verso 24. Dice la palabra de nuestro Dios, unidos: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos hablarás, bendito Dios. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, prepares nuestra mente, nuestro corazón, y permitas que a través de tu palabra seamos edificados también en grande manera. Usa mi vida también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Hoy hablaremos, aunque hemos leído otro pasaje de la Escritura, pero hoy hablaremos acerca de los errores que cometió Jonás. Y quise basarlo en este versículo porque dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios y no se apartó de lo que a Dios no le agradaba. Dios, hermanos, en su palabra nos habla acerca de este hombre llamado Jonás. Allá en el capítulo 1 al 4 del libro de Jonás, no lo vamos a leer, no lo lean, pueden leerlo en su casa. Pero vamos a ver cuáles fueron los errores que este hombre cometió. Primer gran error, y que nosotros tenemos que tener el cuidado de no cometer: cuando Dios habla, huir es peligroso. ¿Puedo repetirlo? Cuando Dios habla, huir es peligroso. Cuando Dios habla, hermanos, Dios es claro. Y muchas veces Dios es hasta detallista, dice a detalle las cosas tal y como deben ser. Cuando Dios habla, pues es de manera personal. Yo no sé si alguna vez Dios a usted le ha hablado de manera personal, pero seguramente muchas veces lo ha hecho. Dios no habla de forma incierta, como ¿a quién sabe para quién será? O ¿quién sabe para dónde irá esa palabra? O ¿a quién le estará hablando Dios? No, Dios habla con claridad. Dice la Escritura: vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. ¿De dónde vino la palabra? De Jehová, de Dios. Vino de parte de nuestro Dios. Capítulo 1, verso 1 del libro de Jonás. Solamente eso lean. Palabra de Jehová que vino a Gloria a Dios. Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. En este caso, la dirección y el mensaje no tenía error. Hay una gran diferencia entre la respuesta de Jonás y otros personajes de la Biblia. Por ejemplo, el caso de Abraham. ¿Usted ha oído hablar de Abraham? Dice la Biblia ya en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22. En el versículo 2 y 3 dice la palabra de nuestro Dios: y dijo, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrece ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hemos leído la historia de Jonás y notamos que la respuesta de Jonás no es la misma de Abraham. Hay una diferencia muy grande. Dios le dice: toma ahora a tu hijo, al único, a Isaac, al que amas, y ofrécelo ahí en holocausto. Y dice: y Abraham se levantó de mañana y fue al lugar que Dios le dijo. Y dice luego el verso 4, y alzó Abraham a sus ojos y vio el lugar de lejos. Mas en vez de ir Jonás a Nínive, que fue la orden que Dios le dio: ve a Nínive, ve, predica, se rebeló y huyó a Tarsis. Decidió irse para otro lugar. Esto es peligroso. Cuando Dios nos habla y nos manda a un lugar, es peligroso querer tomar otro rumbo. ¿Cómo debemos nosotros responder a la voz de Dios? ¿Cómo debemos nosotros responder a las cosas que Dios nos dice? De la misma manera que lo hizo Abraham. Dios le ordenó y a la mañana siguiente él estaba de pie. Él ya a la mañana siguiente él estaba dispuesto y empezó a hacerlo. Hizo preparativos, hizo todo lo necesario y se fue. Cortó leña, tomó fuego, tomó siervos, tomó al hijo y comenzó a caminar en dirección a lo que Dios le había ordenado. De la misma manera tenemos que caminar nosotros. Segundo, vino crisis de oración en la vida de un profeta. Lo que puede acontecer, hermanos, cuando no oramos. ¿Qué puede pasar cuando nosotros no oramos? ¿Cuántos se levantaron antes de que terminara la oración? ¿Quién se levantó? Porque sí se escucharon sillas y como que alguien ya se estaba sentando. Algunos se levantaron antes. Y miren que la oración fue muy pequeña. O las oraciones de los cultos ahora son muy pequeñas. Pero nos cansa orar. Nos queremos levantar inmediatamente, lo más rápido que se pueda. Si la hermana pudiera decir: bendito Dios en el nombre de Jesús, amén, tal vez sería lo ideal para muchos. Tal vez no todos, y eso es bueno, que no sea para todos, pero muchos sí preferirían una oración así de pequeña, así de sencilla. Lo que puede acontecer cuando no oramos. Para Pablo, orar no era una opción, sino una cuestión vital. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué aconsejó Pablo a una iglesia? A la iglesia en Tesalónica, tesalonicenses. ¿Qué les dijo? Orad. ¿Orad cómo? Sin cesar. Orar sin detenerte. Eso que leemos allá en la primera de Tesalonicenses, eso que leemos allá era una carta dirigida inicialmente a esa iglesia, en la cual Pablo le daba a la iglesia órdenes, indicaciones acerca de lo que iba a ser su vida espiritual o de lo que era su vida espiritual. Y la orden era: tienes que orar constantemente sin cesar. Y mire qué pequeñito es, ¿verdad? Orad sin cesar. Uno de los textos pequeños de la Biblia. Para nosotros hoy es un texto solamente, podríamos decirlo de esta manera, pero también es una indicación, también es un mandato, también es una orden. Orad sin cesar, porque sabemos que las cartas del apóstol Pablo para las iglesias son cartas que hoy para nosotros son doctrina. Entonces tenemos que orar sin cesar. Y luego le dice a los romanos también: constantes en la oración, gozosos en la esperanza. ¿Cómo dice el texto? Constantes en la oración. Hay tribulación, hay problemas, hay dificultades, pero nosotros tenemos que estar
constantes, constantes. Dice que le dijo a los de Éfeso. Todas estas cartas son dirigidas a iglesias, a la Tesalónica, a la iglesia en Roma y ahora a la iglesia de Éfeso. Le dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Gloria a Dios. Velando en ello con toda perseverancia. A otra iglesia le dice Pablo: hay que orar. Y dice aquí: en todo tiempo. Con una oración de súplica en el Espíritu, es decir, dirigida por el Señor. Jesús tenía una disciplina de oración rígida, ¿verdad? Comienza su ministerio orando y ayunando, según dice San Mateo capítulo 4. Comienza su ministerio pidiendo, orando. Y nosotros tenemos que aprender. Había un poco de crisis en la oración del profeta. Había un poco de crisis en la obediencia del profeta. Había un poco de carne en el profeta. Y esto le trajo graves consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias por no orar? ¿Cuáles son las consecuencias de no orar? La iglesia primitiva, que es como el modelo a seguir, o debiera ser nuestro modelo a seguir, la iglesia primitiva vivió en una atmósfera de oración desde su inicio. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, la iglesia, que eran como 120, la iglesia se pone a orar, se pone a suplicar. Amén. Y está ahí en oración constante. Y después los vemos orando y orando. Hay un pasaje en la Escritura donde dice que uno de los discípulos estaba en la cárcel, había sido tomado preso, y la iglesia allá en la casa de un hermano estaba orando y orando y orando. Y mientras ellos oraban, Dios actuó y el discípulo salió de la cárcel. Y cuando el discípulo llega a la casa donde estaba la iglesia reunida orando, toca, se asoma alguien, lo ve y como que no se la cree y cierra, como diciendo: ¿cómo? Espérate, estamos orando apenas por ti, como que ya estás aquí. Y cierra. Y a lo mejor entró a decirles: ¿qué creen? Allá afuera uno que se parece al hermano. Y ya salieron y pues sí era el hermano. Apenas estaban orando por él y Dios ya estaba actuando. Pero claro, la actuación no fue esa oración. La actuación de Dios se manifestó por la vida de oración que la iglesia estaba teniendo. La respuesta en nuestras vidas depende de la vida de oración que tenemos. Sí, es respuesta de una vida de oración. Si usted tiene una vida de oración, va a haber respuesta de Dios. Si usted no lleva una vida de oración, no va a haber respuesta de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias por no orar, hermanos? En el caso de Jonás, en vez de responder a Dios: heme aquí, se levantó para huir. Se levantó para irse lejos, al lado extremo de donde lo habían mandado. Porque no oraba, porque no tenía comunión con Dios. Recuerden, la oración, y bien lo dicen algunos hermanos cuando pasan a orar: vamos a ponernos en comunión con Dios. Siempre les he dicho, bueno, no es el momento solamente ese, siempre hay que tener la comunión con Dios, pero sí suena bien, vamos a orar. La oración es ponerse en comunión con Dios. Amén. Y cuando hay comunión con Dios, respondemos a Dios de manera positiva. Cuando hay oración, respondemos a Dios de manera positiva. Respondemos positivamente, cueste lo que nos cueste.
En algunos casos hasta haciendo sacrificios, pero nos levantamos. Pero cuando no hay oración nos levantamos para huir. Decimos con palabras o con actitudes: no cuenten conmigo. Perdemos, cuando no oramos, hermanos, nosotros perdemos el sentido de dirección. Perdemos la orientación. Recuerdo un día haber estado en un mercado y tenían a una anciana sentada por ahí en uno de los pasillos, porque la anciana estaba había perdido la memoria, estaba desconcertada, no sabía quién era. La estaba revisando los paramédicos, tenía el azúcar muy alta y la señora no sabía dónde estaba. Le decían: ¿cómo se llama? No sé. ¿Dónde vive? No sé. ¿Tiene hijos? No sé. ¿Un número de teléfono? No sé. ¿Dónde vive? No sé. Estaba desorientada completamente. Esto pasa cuando nosotros no oramos, nos desorientamos y no sabemos para qué rumbo ir. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va usted, hermano? ¿Hacia qué lugar va usted? ¿Cuál es el lugar a donde usted quiere llegar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Al cielo? Porque ese es el propósito del cristiano. El cristiano va para el cielo. El cristiano no va hacia otro lugar, el cristiano va al cielo. Ese es el rumbo que tenemos que llevar. Si no oramos, perdemos ese rumbo. Y queremos ir a muchos lados, menos a la presencia de Dios. Perdemos el sentido de dirección y nos subimos a un barco que nos aleja de lo que Dios nos está mandando. Dice: y descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos de la presencia de Jehová. Fíjese usted esto. Descendió, caminó para un lugar, ahí vio que había un barquito y pues dijo: me va a llevar para tal lugar, y pagó su pasaje queriendo huir. Huir de la responsabilidad es huir de Dios. Dejemos de ser agentes de bendición para ser causa de sufrimiento. Fíjese que una de las cosas que ocurre en muchos creyentes hoy en día, en la iglesia en general, no exactamente Salem, en la iglesia en general, y yo se los he predicado algunas veces, a la iglesia, a los creyentes, no nos gusta sufrir, no queremos sufrir, no queremos padecer, no queremos tener sufrimiento alguno en nuestra vida espiritual. Quisiéramos que todo fuera cómodo, que todo fuera bonito, que todo fuera tranquilo, todo fuera color de rosa. Y no queremos padecer. A pesar de que el Señor dice que a través de muchas pruebas y muchas tribulaciones hemos de llegar a Dios. A pesar de que el Señor dice que en este mundo tendremos aflicciones. A pesar de que el Señor dice que tenemos que tomar nuestra cruz y si tomar una cruz significa cargarla, y cargar algo significa que te va a doler, te va a lastimar. Pues dice: carga tu cruz cada día y sígueme. Sigue a Jesús cargando la cruz, cargando lo pesado, cargando lo que cuesta. La desobediencia de Jonás causó intranquilidad en el barco, furia en la naturaleza. Fíjese esto, hermano. La desobediencia de Jonás causó intranquilidad en el barco donde él viajaba. Y la gente que iba ahí no era gente que conocía a Dios, era gente que no tenía temor de Dios, que no conocía al Señor. La misma naturaleza
se levantó furiosa contra Jonás. ¿Usted se imagina eso? Y esto no es algo extraño. La naturaleza en algunos momentos se ha levantado para juicio. En los tiempos del profeta Elías no llovió. Dios le ordenó a Elías que orara, pues, para que no lloviera, para que no hubiera rocío, porque Dios estaba molesto con el pueblo y no llovió. Luego a veces la naturaleza, bueno, yo creo que por eso la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Furia en la naturaleza, se levantó el mar, causó grandes prejuicios financieros en aquella barca. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia que empezaron a tirar las cosas para no hundirse. ¿Cuánta mercancía no se perdió? ¿Cuánto dinero no se perdió? ¿Cuántos productos que tal vez tenían que llegar a aquel lugar, a aquel otro puerto, no llegaron porque los tiraron? ¿Cuántos prejuicios y pérdidas financieras hay en nuestras vidas de repente cuando no obedecemos a Dios? La ausencia de oración nos hace indiferentes. La ausencia de oración nos hace insensibles a las necesidades ajenas. Miren, es que el asunto aquí, el asunto con el profeta era que él tenía que ir a predicarle a gente pecadora, hablarle del juicio que venía sobre ellos y hablarles de la posibilidad de librarse de ese juicio. Esa fue la razón por la que no fue. Él tenía mucho coraje contra esta gente y eso lo hizo ser desobediente. Y entonces no fue. Porque él sabía que si él iba y les predicaba sobre el juicio que vendría de Dios, ellos iban a arrepentirse tal vez y le iban a pedir perdón. Y como él conocía que Dios era un Dios de misericordia, Dios los iba a perdonar. Entonces dijo no, y no fue. Por la falta de oración había indiferencia. Pues que se pierdan. Había insensibilidad a la necesidad de salvación de otros, a la necesidad que tenían de vida espiritual aquellos. Dice una parte ahí de la escritura que los marineros clamaron de miedo. Y Jonás decidió dormir. Jonás decidió dormirse. Es cuando algunos ignoran lo que está aconteciendo en su familia. ¿Alguno de ustedes tiene necesidad en su familia? ¿Hay alguna necesidad en su vida, en su familia, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos? ¿Y lo saben? ¿Y qué tienen que hacer, hermanos? ¿Qué tienen que hacer? Orar. Algunos tienen hijos que no han creído en el Señor y que están perdidos. ¿Qué tienen que hacer? Orar. Lo que está aconteciendo en la familia, en el trabajo. Algunos ven situaciones difíciles en su trabajo. Bueno, algunos de repente no tienen trabajo. Les falta el trabajo. ¿Y qué tienen que hacer, hermanos? Hermanas, orar. ¿Qué? Orar. Aunque alguno diga de oración yo no voy a vivir. No, sí se vive de oración. Sí, sin oración es al revés. Si no hay oración no se vive. Hay quien ha llegado a decir, es que yo no vivo de oración, yo tengo que trabajar. Sí, pero si Dios no te da el trabajo,
Entonces tienes que orar. En la iglesia, ¿qué acontece en la iglesia del Señor? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Yo creo que los voy a convocar a un ayuno en estos días prontos. Vamos a orar. Hay otras necesidades muy grandes. Por ejemplo, el trabajo de construcción. Pero creo que necesitamos más orar que construir. Necesitamos ayunar más que construir. Nos hace falta más oración y ayuno que una loza. Y no digo que no queramos la loza, sí la queremos, la necesitamos, pero necesitamos orar y ayunar. No, algunos dicen, no tengo nada que ver con eso. Algunos a su familia dicen, pues hay que vean ellos. Porque a lo mejor alguna vez conocieron de Dios y dicen, ay, ellos ya saben. Y se muestran diferentes. El enojo es una muestra de indiferencia. Cuando no oramos, hermanos, no valoramos ni siquiera nuestra vida. Jonás lo despertaron y le dice la gente inconversa, despiértate, dormilón, clama a tu Dios. ¿Alguna vez a usted, uno que no conoce a Dios, lo ha puesto a orar? ¿Alguno de ustedes lo ha puesto a orar, uno que no conoce a Dios? ¿No? Sí, luego el que no conoce a Dios dice, ora por mí, llévame en tus oraciones. Cuando de repente alguna persona nos encuentra que venimos al templo, nos dice, ay, pides por mí. Eso quiere decir que el inconverso te está diciendo, ponte a orar. Ora. Hermanos, el otro día escuchaba, creo que ya les platiqué de eso, escuchaba a unas personas hablando de los cristianos y más que nada de los testigos de Jehová, pero estaba hablando de nosotros. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención que mencionó esta gente, este par de mujeres, o tres, porque eran tres mujeres, una cosa que me llamó mucho la atención fue que dijeron, esos testigos de Jehová, yo ya los corro. Y contesta una, sí pues, porque son tercos, hasta que no nos dejas meterse se van. Y sí es cierto, así eran, porque ya no los he visto, tiene más de 1 año y medio que no los veo, pero así eran, bien tercos. Nada más les decías que sí y ya no se te despegaban hasta que te llevaban a su salón, o que de plano te pelearas con ellos y los corrieras. Y ahí estaban. Y me llamó la atención eso. ¿Alguna vez alguien se ha acercado con usted a pedirle oración por algo y usted ha orado? ¿Usted ha pedido? Insistentemente, como si fuera su necesidad, como si fuera una petición de usted. ¿Lo ha hecho? Bueno, cuando no oramos, no valoramos ni nuestra vida. Jonás le dice a los marineros, agárrenme y tírenme al mar. Ya, pues, quiero morir prácticamente dijo, ¿verdad? Me quiero ahogar, échenme, tírenme, desháganse de mí. Parecía una obra de gran sacrificio, pero no estaba en la voluntad de Dios. Y entonces, ¿saben qué hizo Jonás? Prefirió morir que obedecer. Prefirió morir que hacerle caso a Dios.
Pasa con nosotros a veces que cuando se nos llama la atención, preferimos enojarnos que hacer caso. Entercarnos, pues. Y me ha pasado con algunos hermanos que no vienen a los cultos. Y pues menos viene. Pues nada más porque le dije que no viene. Mira, pues córtate ese cabello, peínatelo bien. Pues nomás porque le dije que se lo corte, más se lo cortan, creo, como uno les dice que no lo hagan. Mira, ya no se vista así, hermana, pues creo que hasta más se visten así. Algunos casos, no voy a hablar que todos. Bueno, me ha llegado a pasar, y esto es muy triste, que algunos hermanos cuando están en una situación muy crítica, los pongo a dirigir y ese día llegan tarde. Y no son de los que llegan tarde, pero como no quieren, ese día no lo hacen, porque no quieren. La falta de oración. Prefieren morir que obedecer. Cuando no oramos, nuestra vida se convierte en una contradicción. Nuestra vida se convierte en una contradicción. No hacemos lo que decimos. Cuando interrogaron a Jonás, él dijo: temo a Jehová, Dios de los cielos. Qué fácil es decir eso. En la falta de oración hace decir una cosa y vivir otra. La apariencia de piedad es el resultado de no orar con devoción. Esto lo veíamos hace un par de meses atrás cuando hablábamos de la levadura, si se acuerdan, y decíamos que una de las cosas de las cuales no nos tenemos que contaminar o permitir que haya nosotros es la levadura de los fariseos, si se acuerdan. Y decíamos en aquel momento la levadura de los fariseos, porque se mencionan dos, pero yo les decía una de ellas, la levadura de los fariseos, que era la hipocresía, de la cual nos tenemos que deshacer. Porque por aquí enfrente nosotros podemos decir: hermano, Dios le bendiga. Pero por atrás decir todo lo contrario. Por delante decir: Dios bendiga al pastor, Dios bendiga, Dios lo use, Dios lo guarde, Dios lo ayude. Y por atrás tal vez algo contrario. Recuerdo una mujer, que no puedo llamarla hermana, una mujer que un día yo les decía hace algunos años: hermanos, oren por mí, les pido que me ayuden a orar por una necesidad que tengo. Y ella allá atrás dice: sí, voy a orar, pero para que te vayas. Bueno, se fue ella, yo aquí sigo. Y ya pasaron como 10 años, yo creo, ¿Como 10? Como 10 años así. No fue él, dije mujer. Fue como 10 años ya y aquí sigo yo. Tristemente ella ya no está. ¿Por qué no está? Por ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando decimos algo y hacemos otra cosa, es por la falta de oración. ¿Qué acontece cuando no oramos? Jonás oró cuando la única salida era orar. Yo conozco a muchos que hacen así. Oran cuando ya no les queda de otra más que orar. Ya no pueden hacer otra cosa. Dice Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová, desde el seno del Seol clamé. Para orar, usted no debe de esperar para estar en grandes dificultades. No espere usted orar cuando esté muy enfermo. No espere orar usted cuando tenga una necesidad muy grande, cuando esté en el hospital, cuando esté en peligro de muerte. No, usted debe cultivar una vida de oración cuando está sano, cuando tiene trabajo, cuando tiene alimento, siempre. Para que cuando llegue el momento de la prueba, de la lucha, del problema, usted pueda seguir firme.
Usted pueda tener firmeza, seguridad, aunque llegue la prueba y la lucha. La oración sincera hace que Dios te saque del vientre del pez. Muchas personas están dentro del vientre de un pez grande, tragados, porque han llevado una vida que no es como lo que Dios le ha mandado. Pero claro, miren, eso es algo bueno. Entre todo lo malo, eso es algo muy bueno. Cuando nosotros oramos sinceramente, Dios responde, Dios se manifiesta, Dios obra. Porque Él conoce al corazón contrito y humillado. Cuando oramos con sinceridad, alejados de toda arrogancia, Dios vuelve a hablar con nosotros dándonos una segunda oportunidad. Cuando Jonás se deshizo de todos sus prejuicios y todos sus males, Dios le contestó y le dio una segunda oportunidad. Y le dijo, ándale pues. ¿Y saben a dónde lo fue a vomitar el pez? A donde tenía que llegar. Y bueno, fue y pregonó, fue y predicó. La oración realista es la de los que no siguen vanidad ni ilusiones. La oración realista retira todo sustento de insumisión y nos hace siervos obedientes. La falta de oración genera en nuestra vida soberbia, obscuridad y un alejamiento de Dios. El resultado de todo lo que nos acontece depende de cuánto llevamos en serio nuestra vida de oración. El resultado de lo que acontece en nuestras vidas es de qué tan en serio tomamos la vida en oración. Si algo malo está aconteciendo, es probable que sea falta de oración, de una oración esforzada. Busquemos a Dios en oración. No cometamos los errores de Jonás y seremos bendecidos. Póngase usted de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude para hacer su voluntad cada día. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por tu infinita bondad y misericordia. Gracias, mi Dios, porque nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor, escuchando tu palabra, alabándote, orando a ti. Ayúdanos, mi Señor, para hacer tu voluntad cada día. Ayúdanos, mi Señor, para buscarte, para servirte, para agradarte más, mi Dios. Y permite que cada día nos esforcemos por hacer tu voluntad, mi Señor. Ten de nosotros misericordia. Ayúdanos y haznos hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que están sujetas a ti, Señor. Yo te ruego en el nombre glorioso de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor, para poder seguir adelante. En el nombre de Cristo te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia. A ti la gloria y la honra por siempre. Gracias por tu palabra. Amén.